Lucha libre y algo más. Un recorrido por la historia con homenaje a las estrellas que dejaron sangre, sudor y lágrimas. Por forjar lo que hoy es la lucha libre profesional. En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raicy Senois. Todos los domingos a las 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Hoy les presentamos Lucha libre y algo más. Gentiles televidentes de Lucha Libre y algo más. Hoy, como siempre, queremos darle gracias a Dios por permitirnos llegar a nuestro programa número 91. Es agradable siempre, todas las semanas, tener una cita con la historia, con el respaldo incondicional de la licenciada Raicy Senois de República Dominicana, quien con su experiencia en los diferentes medios de comunicación y con sus conocimientos luchísticos siempre nos hace más ameno este programa. Pero hoy, Raicy, quiero felicitarte por ese artículo publicado en Box y Lucha, porque es realmente muy apropiado. 30 años después, Astro de Oro 30 años después. Pero gracias por estar siempre con nosotros, Raicy. ¿Qué tal, gentiles televidentes de Lucha Libre y algo más? Hoy, como siempre, queremos dar inicio a nuestro programa enviando saludos a los gentiles televidentes que nos sintonizan desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Argentina. Y a propósito de Argentina, tu tocayo, Rafael Daloy, que nos trae una nueva sección sobre luchadores argentinos inmortales. Iniciamos la serie con Gengis Khan. Adelante, Rafael Daloy. El rey de los mongoles, Gengis Khan. Los inmortales de Argentina. Hoy, Gengis Khan. Fue uno de los villanos más admirados de la historia. Su intérprete se llamó Juan Levi Rodríguez y nació el 13 de agosto de 1940 en Valle Grande, Bolivia, aunque realizó su carrera de luchador en Argentina. A fines de los 50 comenzó a practicar boxeo en Buenos Aires con el campeón panameño Luis Federico Thompson. Luego conoció al gigante peruano Chief Zulu, quien lo introdujo a la lucha libre profesional. A su vez fue presentado al legendario árbitro y entrenador argentino Tobías Giordano, que lo incluyó en su programa de TV Colosos de la Lucha en 1967 con el personaje de El Mongol, luego transformado en Akur el Mongol. Seguidamente pasó al programa de TV Los Fabulosos del Catch en 1974. Allí apostó y perdió su cabellera contra la máscara del Caballero del Ring, que no era otro que el Caballero Rojo original, Humberto Reynoso. Continuó su carrera en la versión 1975 del programa Lucha Fuerte. Para la temporada televisiva de 1977 de Titanes en el Ring, fue convocado por Martín Caradagian por recomendación del ancho Rubén Peuchelli. En esa ocasión adoptó el rol de El Samurái, a imagen y semejanza del actor japonés Toshiro Mifune. En 1978 le llegó el personaje que lo definiría con mayor éxito, el conquistador de la Mongolia Gengis Khan. Para ello atravesó una serie de azarosas circunstancias. Caradagian había decidido incluir a 2 mongoles en Titanes en el Ring, y para Gengis Khan había designado a Rodolfo Stilo, y para Kangay designó a Levi Rodríguez. Este se dirigió
a la embajada para obtener material a fin de componer su personaje con mayor exactitud. Así descubrió que el luchador José Luis Arévalo era mucho más parecido a Cangai y que él mismo era la viva imagen de Gengis Khan. El resto es historia. Gengis Khan se transformó en uno de los rudos más celebrados de la historia argentina a través de la perfecta personificación de Juan Levi Rodríguez. Continuó en Titanes en el Ring hasta 1983 y posteriormente, como Gengis Khan, siguió en Lucha Fuerte a partir de 1988 y luego en Paraguay hasta 1991. Rodríguez cuidó su personaje de manera especial. Se ocupó de aprender algunas palabras en idioma mongol y nunca hablaba en español en público. En distintos momentos hizo en paralelo otros personajes enmascarados, tales como la segunda versión de El Diablo, el Cíclope Polifemo o Gibor, el Rey del Mal. En el desarrollo de su carrera encarnó otros roles en otros programas. Flungi en Rambo y sus Titanes, Sensha en Lucha Mundial e incluso hasta la primera temporada de 100% Lucha, donde fue Karnak Chain en 2006. De todas maneras quedó en la memoria colectiva como Gengis Khan, el conquistador de la Mongolia. Falleció el 6 de octubre de 2009 dejando un invalorable legado a la lucha libre argentina. Informó Rafael Daloy para Lucha Libre y Algo Más, Guatemala. Adelante, Rafael Hernández Cabrera y Raicy Senois. Siempre nos sorprende el colega y tocayo Rafael Daloy desde Argentina. Y con este reportaje a uno de los inmortales argentinos, pues nos da mucho gusto. Saludos también a su hija en Argentina. Y nuestro saludo para un grupo de amigas dominicanas que estuvieron de misión en Guatemala y dejaron gratos recuerdos. Esperamos que su estadía haya sido agradable, pues lograron visitar Puerto San José y Antigua Guatemala. Así es, Rafael. Esperamos que hayan disfrutado y que tengan cosas agradables que contar a su retorno a la Isla Sagrada, donde próximamente estaremos realizando un recorrido. Pero también tenemos el reporte desde México de nuestro corresponsal Salomón Duarte Ramírez, quien nos habla de la lucha libre femenil en el CMLL. Con el retorno de Dark Silueta, después de 8 meses de ausencia por una lesión, operada de la rodilla, retorna por su lugar en un homenaje a su entrenador, el Satánico, por sus 50 años como luchador. Formará la tripleta de los Infernales al lado de Seuxis y Lluvia, para enfrentarse a la Jarochita y las chilenas Stephanie Baker y la Catalina. Luego se va de viaje a Japón desde agosto hasta octubre, donde buscará una oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Queremos aprovechar para enviar un saludo al buen amigo Jesús Meléndez, quien es el distribuidor de Scandia en Puerto San José. Por cierto, Raicy, que Jesús nos estuvo platicando de aquella época en Coliseo Nucamp, en el Coliseo Florida, también nos hablaba de Arena Internacional y todos los recuerdos que él tiene de esa entrañable época. Realmente un personaje conocedor de la lucha libre. Y nos comentó Rafael que en algún momento fue luchador profesional, así que es asombroso que a cualquier lugar donde uno vaya se encuentre un conocedor de lucha libre. Tengo que reconocer que es muy grato. Mira, y nos comentó que él fue alumno del Corsario, pero a propósito del Corsario, mira, recientemente falleció el Corsario primero, Iván Babalú, César Ortiz,
quien de veras tuvo una cercanía con nosotros. Tú te recuerdas cuando lo entrevistamos. César de veras ya estaba en el retiro, pero él se recordaba mucho de sus amistades y yo creo que tú guardas gratos recuerdos de César Ortiz. Así es que nuestras condolencias para toda su familia, aunque un poco tarde. Iván Babalud, como era conocido en su barbería de la zona 6, también fue una gran figura, Rafael, de la época de oro y trascendió en la era de diamante, ya sin máscara. Fue desenmascarado por Rayo Chapín, al igual que Juanito López Velázquez, el Corsario II, con quien ya están reunidos en la arena sideral. Así es, Raicy. Pero ¿qué te parece si dejamos a nuestros gentiles televidentes con esa entrevista que le realizaste a Enrique Bremerman en el Gimnasio 7 de diciembre durante la cobertura a la Copa Pat Shout in Memoriam? Por cierto, Raicy, me encantó esa entrevista que hiciste con Quique, porque, bueno, tuve el honor de hacerles cámara, pero para mí fue un gran privilegio de ver a Raicy, porque tú representas a la nueva generación de comentaristas de lucha libre. Y Quique fue el primero, el iniciador de todos los que han tenido una trayectoria, ya sea en radio o en televisión. Bueno, no contemos las redes sociales porque mejor ya no me adelanto porque ustedes con Quique trataron ese tema. Así es que los dejamos con una genial entrevista realizada por Raicy Senois a su peculiar estilo con Enrique Bremerman. Gentiles televidentes, esto es Lucha Libre y algo más, y yo soy Raicy Senois. La lucha libre guatemalteca envuelve tantas cosas muy especiales, empezando desde los luchadores, las personas que ayudan a poder formar el ring, pero también están los que detrás de un micrófono o detrás de cámara o delante de la cámara narraban todos los hechos que acontecían, haciéndolo de una forma tan especial que los televidentes y el público presente entraba en una euforia enorme. Por eso, para Lucha Libre y algo más, y para mí es un gran privilegio poder contar con la presencia de Enrique Bremerman, mejor conocido como Don Quique. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Yo estoy un poco conturbado, estoy retrotrayendo la historia. ¿Por qué? Porque estoy viendo a un hombre que estuvo a la... Yo narraba la lucha, él hacía los comentarios y siempre mantuvimos el nivel de calidad, el nivel de profesionalismo del programa de la lucha libre muy en alto, y pues me siento muy satisfecho esta tarde, esta oportunidad de estar con ustedes. ¿Por qué eligió narrar lucha libre? En la vida todo viene espontáneo. En mi caso, yo era locutor porque mi profesión real es la comunicación social, especialmente la radio y la televisión y el cine. Entonces, yo trabajaba en una radio, me llegaron a pedir un equipo para amplificar el sonido en el gimnasio. Yo tenía cierta autoridad en la radio, concedí el equipo, lo fui a instalar al Gimnasio Nacional, donde se hacía la lucha libre, y me quedaba cuidando el equipo para que no lo fueran a dañar los anunciadores ahí arriba del cuadrilátero. Pero de repente empecé a agarrar el micrófono y a dar otro tipo de anuncios para mantener cierta recreación entre el público que se encontraba dentro de la catedral del deporte, que así bauticé yo al Gimnasio Nacional. Y poco a poco fui conociendo y empecé a hacer ciertas narraciones internas a nivel local. Pero en cierta ocasión
El promotor era don León Misraí, un judío residente en Guatemala. ¿Estamos hablando de qué año? 62, 63. Entonces, le dije, mira, León, ¿por qué no narramos la lucha libre al aire? No, se nos va a ir la clientela, no, al contrario, va a jalar más gente. Y empezamos, hice todos los arreglos. Voy a contar esto porque es muy lindo, es parte de la historia. El director de Radiodifusión Nacional era Mario Mendoza Hidalgo, una de las grandes voces que ha tenido Guatemala. Él me autorizó a lanzar una línea desde el Gimnasio Nacional hasta la radio, porque la radio estaba frente al gimnasio. Era un cable de aproximadamente 150 metros. Entonces ahí fue donde empezamos a anunciar en la radio. Escuche usted a partir del próximo viernes el programa de lucha libre desde el Gimnasio Nacional. Y así fue, empezamos a narrar la lucha libre por radio en los años 64 aproximadamente. Todavía la televisión no había llegado a... La televisión era una actividad incipiente en Guatemala. Solo había 4 canales. Eran 2 empresas. El 7 y el 3 una empresa y el 11 y el 13 otra empresa. Entonces empezamos a trabajar en el canal 7. El señor dueño de este canal era muy puritano. ¿Y cómo ustedes desde la radio logran convencer que la lucha libre podría funcionar en televisión? Porque pasaron aproximadamente 6 años que estuvimos narrando a través de la radio. En 1970, y para variar, a mí no me gusta el ego, pero otra vez yo era presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas. La Asamblea General Nacional del Deporte, éramos 25 federaciones. El deporte estaba intervenido. Entonces había 10 de la Asamblea General a favor que se quedara y 10 a favor que se fuera el interventor. Y mi voto tendría que decidir si se va o se queda. En una asamblea que se convocó de emergencia, mi voto fue para que el señor se fuera. Y eso cambió todo. Eso fue en 1970, eso cambió todo. ¿Se podría decir, don Quique, que usted es el primer narrador de lucha libre en la televisión guatemalteca? Efectivamente, así es. ¿Y cómo se siente? Porque dicen por ahí, dicen en República Dominicana, que el que bebe primero bebe agua limpia. ¿Qué se siente ser ese primer narrador y tener también ese contacto con los luchadores de esa época? Para mí, en honor a la verdad, es parte del tesoro que me voy a llevar de esta tierra. Haber sido el hombre que le devolvió la autonomía al deporte en 1970, haberle conseguido su local propio, porque este lugar donde estamos, que es el Gimnasio 7 de Diciembre, fue trabajo de otro mi compañero, que él trabajó arduamente para lograr y él era Alfonso Gordillo, así se llama este local. Y a mí me tocó trabajar para mis pesas y yo logré que me hicieran el Coliseo Deportivo que está al fondo de la piscina olímpica, abajo del Linguac. Otra cosa importantísima, yo formé parte del grupo de los dirigentes que íbamos diariamente al Congreso de la República en 1984 para pedir que en la Constitución que estaba a punto de promulgarse se reconociera la autonomía del deporte y se le asignara un presupuesto. Y lo logramos. El 31 de mayo de 1985 se promulgó la Constitución. Artículo 91 le garantiza la autonomía constitucional al deporte y artículo 92 la asignación del 3% del presupuesto ordinario
de Guatemala. Eso ya obviamente me abrió las puertas. En 1970 fuimos a hablar con el doctor Villanueva, que era el propietario de Canal 7. Nos puso una serie de condiciones para poder iniciar el programa. Las primeras presentaciones las hicimos en una lona a ras del suelo. Y recuerdo que los grandes luchadores de esa época, José Azari, Leonel Rivas, Jorge Mendoza, etcétera, empezaron a hacer llaves y yo a describir las llaves. En que este es un martillo, etcétera. Y una pregunta, ¿cómo aprendió esas llaves? Porque ahorita uno ve algunas narraciones y hablan de todo, menos de lo que está sucediendo. El nombre de la llave. Exacto. Es lo que te digo, los 6 años de práctica dentro del Gimnasio Nacional, cuando yo narraba para la radio. Eso fue el basamento que yo tuve, basamento técnico y realmente profesional, porque incluso con Jorge Mendoza creamos algunas llaves. En esa época yo era el señor Guatemala, campeón centroamericano de pesas, trabajaba en la lucha, me iba a meter cuando se estaban haciendo los entrenamientos, incluso la Mendoza especial, yo le ayudé a Jorge a hacer cierto movimiento para lograr al final la llave esta, que fue maravillosa, la Mendoza especial. Así que es un orgullo para mí haber sido el primer locutor de la lucha libre en Guatemala, y pues a partir de ahí vinieron otros colegas, porque yo los invitaba para ir a hacer comentarios o para ayudarme con algunos comerciales que ya teníamos. Uno de ellos, no me olvido de él, René Barreda, Mario Luis Moscoso y algunos otros colegas que llegaban y que eventualmente también se aventaron a narrar la lucha libre, pero no lo hicieron en forma continuada. ¿Cuál fue la aceptación del público cuando, porque la radio que surge precisamente durante un asunto de guerra mundial y la gente la utilizó para estar informada de manera rápida, pero ustedes utilizaron también la radio como entretenimiento, pero luego llevan la lucha libre a la televisión? ¿Cómo se sintieron las personas que estaban en su casa y ahí podía ver la lucha libre? ¿Qué comentarios ustedes recibían? Tú lo dijiste sabiamente. La radio es una, ¿cómo decirlo? Es una proyección múltiple. Noticias, romance, música, deporte, y dentro del deporte nos enmarcábamos nosotros. Entonces, para la gente fue una novedad real, que después de solo estar oyendo canciones rancheras, novelas, radionovelas, que no había todavía la telenovela no estaba avanzada, entonces oír un programa de este tipo, tanto en la radio como en la televisión, yo tengo un récord nacional. ¿Cuántos años? El público que tenía la lucha libre era el 75% cada semana. Increíble. Increíble, pero cierto, porque en esa época... Y no habían redes sociales, porque eso hay que recalcarlo, don Quique, porque ahorita la gente se emociona porque tiene una transmisión con 20, con 30, con 100 seguidores, pero usted está ahí en su Facebook, pero no, la televisión o la radio usted la sintoniza porque quiere ver o escuchar el programa de esa persona. Entonces realmente es un récord memorable. Es un récord memorable. Entonces resulta que yo considero que es un récord mundial, tal vez de la televisión, lograr aglutinar el... Y lo increíble es, don Quique, que en ese récord se incluía a toda la familia. No era una sola persona, sino que la lucha libre era un programa familiar. Efectivamente, tenía yo reportes de familias completas que oían la lucha
y yo mantenía un sistema democrático. Envíenme cartas o llámenme por teléfono. El teléfono era muy difícil. Todo el mundo mandaba sus cartas. La familia López, la familia Rodríguez, la familia tal. No era solamente Juanito, Pedrito, sino era un grupo familiar. Y como te repito, pues fue muy importante para la gente, muy sabroso. Tanto como ahora nosotros disfrutamos la facilidad del teléfono móvil, del teléfono personal. En aquellos tiempos era tan difícil lograr una llamada internacional, pues solo apachas con tu dedito y ahí está la persona. Entonces, esto que hicimos nosotros fue algo novedoso, algo que vino a matar la monotonía de estar oyendo música, radionovelas, programas noticiosos, etcétera, en la radio, y la radio vino a hacer algo sui generis, algo muy especial que a la gente le fascinaba. Aunque la gente creyó que iba a desaparecer la radio, pero no fue así. No fue así. Como creer que va a desaparecer. Luego fuimos a la televisión en 1970, como te contaba, y que empezamos la lucha. Luego armamos un cuadrilátero que ya no se pudo adentro del canal porque el estudio era muy chico. Entonces, al patio del canal, ahí hacíamos la lucha. Yo miraba al montón de niños alrededor del cuadrilátero, pero sobre la pared se miraban unos árboles. Y cuando tú veías para afuera, esos árboles estaban llenos de jóvenes, de niños. Y un día oímos ¡rac! Una rama se vino al suelo con todos los muchachitos. Al ratito las ambulancias y se llevaron a los niños a curarlos pues a los hospitales. Pero la lucha siguió ganando auditorio, ganando afición y simpatía. ¿Qué lucha recuerda de esa época que usted dijera, no, definitivamente es una lucha inolvidable, que le haya tocado narrar? Bueno, todas las luchas para mí son inolvidables, pero hay una. Había un reto, traíamos un reto entre Chepe Azari y un luchador canadiense que se llamaba Bull Grigory. Cuando ya se iba a la parte, digamos, final de toda la historia, Chepe Azari apostaba su cabellera contra la cabellera de Bull Grigory. Calculamos que el gimnasio no iba a ser suficiente. Hablamos con las autoridades deportivas y nos dieron el Estadio Nacional. Llenamos el estadio. Lo llenamos. Un récord increíble, y ahí pues obviamente me tocó narrar en otra forma, más digamos al descubierto, porque yo estaba en una cabina pero rodeado de gente y muchas me tocaban el vidrio, me decían un montón de cosas, pero fue algo inolvidable. ¿De dónde surge el nombre Lucha Libre y Algo Más? Esa es una historia que con Rafita la vivimos juntos. Después de recorrer Canal 7, Canal 3, Canal 11, Canal 13, nos fuimos a un canal, digámoslo así cariñosamente, eufemísticamente, el Canal 5, que era del Estado pero manejado por el Ejército. Y cuando le hablamos al director, él me dijo, mire, señor Bremerman, yo le puedo dar el tiempo con mucho gusto, pero me van a jalar las orejas, porque imagínense, lucha libre en un canal del Ejército. Búsquese otra cosita para adornar ese su programa, y ahí ya le vamos a dar el tiempo. Entonces nos la ingeniamos con Rafita. Le dije, mira Rafa, ¿sabes qué vamos a hacer? Lucha libre y algo más. Y ese es el origen de Lucha Libre y Algo Más. ¿Y qué introducían en el Algo Más? Cosas diferentes. Íbamos a entrevistar a los que crearon el Café Soluble. Íbamos a entrevistar al doctor Bresani, que fue el que hizo la Incaparina. Íbamos a entrevistar a un pintor, diversas personas, y era una entrevista de 5, 7, 8 minutos, y eso era el algo más que justificaba la permanencia de la lucha en Canal 5.
¿Ha cambiado la comunicación en los deportes? No capté muy bien la... Que si ha cambiado la comunicación en los deportes, o sea, la forma de narrar. Sí, ya entendí. Ha cambiado diametralmente. Para mencionar uno, había un narrador de fútbol, se llamaba Ernesto Ponce Saravia. Él ya sabía que tenía que llevar una subtoalla para el cuello y se metía a la cabina porque se emocionaba tanto que empezaba a sudar. Y tenía un tono de voz muy lindo, su campo semántico sonoro era tan especial. Señoras y señores, y todo el mundo esperando. Ahora la bajada de Ernesto Ponce Saravia vino cuando empezaron los raditos de transistores. Todo el mundo iba al estadio con su radito de transistores y él decía, va la pelota por el lado derecho, la lleva Tarzán Segura, lanza y la pelota pasa lamiendo los postes. Y la pelota iba a 10 metros. Entonces cuando él volvía a hacer eso, todos decían, a darle para abajo al pobre Neto Ponce. Pero Neto Ponce fue uno de los grandes narradores del fútbol. Ahora hay excepciones honrosísimas, ¿verdad? No menciono los locutores de hoy porque ya sería publicitarlos en vida, pero Neto Ponce sí lo hice. Entonces, ahora dicen una palabra que yo siempre me he preguntado. Ahí va la pelota y pasa al segundo palo, al tercer palo. ¿Cuál es el palo? Y que estuvieran en línea los palos, ese sería primero, segundo, tercero. Pero están así, entonces, ¿cuál es el primero, este o este? Si tú lo ves de izquierda a derecha, es este. Y si lo ves de izquierda a derecha, es este el primer palo. Y cosas así. Pero narrar lucha es más difícil que fútbol. Sí. Pero ahora todo el mundo puede narrar lucha. Ya ese narrar le pondría comida. Sí. Por lo que tú dijiste hace rato. Allá va Don Juan y no sé qué. Lo que hacen ahora no es narrar, describir lo que está pasando ahí. Y eso en televisión no debe ser porque la gente lo está viendo. Si el tipo se agacha a recoger un papel, ahí se está agachando a recoger la basura. Ahora ya se enderezó, ahora lleva la basura, ahora la echa en el basurero. Eso no es narrar, eso es describir. Pero el público acepta ese tipo de narración. Dice un dicho muy común en nuestra Guatemala, no les queda de otra. Si no hay pan, pues la tortilla es buena. Y es que la gente no se quiere preparar, don Quique, ahora es agarrar un micrófono. Mire, yo soy miembro de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, he sido 3 veces presidente de la Cámara y he insistido siempre en que los entes directrices de una actividad tienen que enseñarle a su gente. Actualmente, lamentablemente, valga el término aparentemente redundante, actualmente, lamentablemente, solo se dedican a hacer diplomados, a hacer capacitaciones, y les digo yo a mis colegas, los que están bien en la junta directiva, ustedes están haciendo 1000 locutores, ¿y de dónde van a sacar miles de empleos para ellos? Exactamente lo que ocurre con la universidad. Y no me refiero a una, no solo a la nacional o a una de las privadas, a todas las universidades. Lo voy a hacer plural. Las universidades sacan 800 abogados al año. ¿Y dónde están los puestos donde se va a colocar a esta gente? A eso se debe que tú vas ahí a las afueras del Ministerio de Finanzas y hay un montón de muchachos que se están llamando que sí necesito una firma y una... ¿cómo no? Los tramitadores, el abogado está allá adentro en una cafetería tomándose un cafecito y el trabajador le lleva el documento, el abogado lo revisa, pone su sellito, su firma, son 20 quetzales.
Está barato, 50. Ya no es aquello, tengo para montar mi bufete. Exactamente lo mismo pasa con la gente de radio, los locutores, especialmente los locutores. Ha bajado excesivamente la calidad de la locución en Guatemala. Pero eso tiene que ver con la formación, porque ahorita la mayoría de los locutores creen que es solamente reírse en el micrófono. Por eso nosotros le llamamos a nuestra organización de locutores Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Porque el ideal es que sean egresados de una de las escuelas de ciencias de comunicación de cualquier universidad. Pero si eso no se diera, que el locutor se capacite por su cuenta, para poder hacer uso de los medios. Y entender también, don Quique, antes, por ejemplo, a uno le decían, o el caso suyo, mire qué buena voz tiene. Ahora le dicen, no, lo que debes tener no es ninguna buena voz, es dicción, pronunciación, pero imagínese una voz que es como un pito. Ahora te voy a decir algo que te va a servir mucho. La ortología es la capacidad de la persona de lograr una buena pronunciación. En Guatemala decimos Carlos Villatoro, y no es Carlos Villatoro, es Carlos Villatoro. En Villanueva, no es Villanueva, es Villanueva. Se comió bien cocida la gallina, no es gallina, es gallina. Esa es la ortología, la pronunciación que debe tener, valga otra vez el término, la pronunciación que debe tener la persona para expresarse. No es la verdad, es la verdad. No es la calidad, es la calidad. Salen todos los jugadores al campo. No son jugadores, son jugadores. Y de ahí se confunden que todos los españoles hablan con la Z, y no es cierto. Hay una diferencia con la C, con la S y con la Z en la pronunciación. Y esto es también importante. Y la formación que tienen que deben tener los locutores de conocimiento. Nuestros maestros nos decían que lo más importante del lenguaje es la ortografía. La ortografía es poner bien los puntos, las comas, los puntos sobre las sillas, etcétera, en un documento que uno redacta para que sea un documento bueno. Pero se olvidaron de lo que te dije, la ortología. No solo hay que escribirlo bien, hay que pronunciarlo bien. ¿Ok? Entonces ese es el problema con los locutores de ahora. Te cuento algo que acabo de oír. Un locutorcito dice, vamos a saludar a las malcabrestas de la zona 8. Y se me puso, como dicen en México, se me encueró el chino. se me enchinó el cuero oír semejante estupidez. En Guatemala le decimos a alguien que no es un buen amigo, que no orienta bien, le dicen erróneamente malcabresto. ¿Y cuál sería lo correcto? Cuando a uno se lastima un brazo, le ponen un pañuelo o una venda que se llama cabestro. Si eso no existe o es malo, el brazo hace lo que le da la gana. Entonces es malcabestro, no malcabresto. Como te digo, en el masculino es horrible oír decir malcabresto, pero para el femenino, malcabresta, eso es un crimen contra el idioma. Y eso es lo que porque hay otro factor muy importante. Los propietarios de las radios, a mucha de esta gente que se hacen llamar locutores, no les pagan, o les pagan un salario de hambre. O los encargan que busquen un anuncio eso se llama canje, hacen un canje, que metan una cantidad de anuncios y de ahí les dan un porcentaje a ellos. Entonces, a los propietarios de las radios
les viene del norte si el locutor habla bien o habla mal. Lo importante es que cubra un turno y que no tenga que pagar un centavo. Es que lamentablemente la comunicación no tiene una regulación. Por ejemplo, hace poco en República Dominicana una periodista de investigación comenzó a realizar diversas investigaciones de médicos que el título era falsificado, y esto fue completamente un escándalo porque pone en riesgo la salud de las personas. Pero con la comunicación, como en apariencia nadie muere, entonces todo el mundo sí puede usurpar de manera fácil. Esa es una reflexión maravillosa, es una realidad. Hay gente que tiene a su cargo manejar medicina y por tanto enfermedades y comete el error de conseguir documentos, títulos, aquí les llamamos de una forma muy característica, títulos chafas, y no les importa la salud, la vida, ni nada de las personas. ¿Por qué? Porque las autoridades viven, ahorita por ejemplo, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Quién va a ser el presidente o presidenta? A ver si me da un hueso, etcétera. En eso es lo que la gente está pensando. Nadie piensa en la superación de su país, de su pueblo, de su sociedad, de su comunidad. Entonces, volvemos al tema nuestro para no irnos saliendo de la política, porque eso es para ellos. Nosotros hablamos... No, yo le iba a preguntar quién usted piensa que va a ganar, entre Mulet, Sandra Torres o Suri Ríos. La respuesta ética sería, ganará el mejor. Pero viene una sobrepregunta. ¿Y quién es el mejor? No hay una respuesta lógica, no hay una concreción en lo que se hace. Entonces volvemos a lo nuestro, los narradores de la lucha libre. Te quiero contar una historia que no me gustaría hacerlo, pero lo voy a hacer porque es parte de lo que te digo, la historia, y lamentablemente no hay otro medio más que lo que ustedes lindamente hacen a través de Telemaya, a través de Telemaya. De ahí para allá, de lucha libre, hay algunos intentos por ahí, pero no. Edgar Echeverría ganó la empresa por que paz descanse mi amigo, que Dios lo tenga en su sobaco, dijo un huiteco. Le hizo un trinquete a José Azari, que era el titular de la empresa. Obviamente se la hizo a Osvaldo Johnson y yo, que estaba en el trío, y Edgar agarró la empresa. Como yo sabía que la había conseguido no buenamente, Edgar, a pesar que éramos amigos con Carlitos Branca, ya se fue de este recinto, éramos 3 amigos entrañables. Edgar, hasta aquí, disculpa, no es porque a mí me afecta en lo personal, no me gustó tu actitud y conmigo ya no contesta. Entonces don Edgar empezó a narrar él mismo su lucha libre, y cuando estaba él describiendo su lucha, ahí va el Jimán, miren qué bárbaro el Jimán, ese Jimán sí que es bueno, buenísimo, dándose para arriba él mismo, y la gente ya sabía quién estaba narrando y ya sabía a qué se refería. Él nunca tuvo un campo semántico sonoro, una voz agradable o aceptable para poder describir un evento de lucha libre, a pesar de ser luchador. Su vocecita no se lo permitía. Pero él era el narrador y hacía unas barrabasadas, que en paz descanse, mis palabras no le hagan ruido, pero es la verdad, y así muchos que lo hacen en la misma forma, de manera irresponsable. ¿Será porque no encuentran a alguien con calidad? ¿Será porque ellos quieren estar en primera línea? No sé, pero esa es una gran verdad. Pero eso le hace daño no solo a la comunicación, sino también a la lucha libre. Por supuesto que le hace daño a la lucha libre. El comentario externo es negativo. Oigan esa porquería, muchachos, no, esa porquería. Estuvimos conversando con Enrique Bremerman. Realmente
un ícono de la comunicación y también de la locución en Guatemala. Uno se deleita al escuchar la pronunciación y también la forma en que Enrique Bremerman puede ir dándole esa manera muy especial de comunicar y hacerlo de una forma muy asertiva. Así que esta es la primera parte de una serie de entrevistas que vamos a tener con don Quique Bremerman. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Al hombre que está atrás de la cámara, al que quiero muchísimo desde hace tantos años, Rafita, me dio un grandísimo gusto volver a encontrarte y darte un abrazo. A ti que no te conocía personalmente, solo he visto tus reportajes y todo eso, pero para mí ha sido satisfactorio, ha sido gratificante estar con ustedes en esta tarde y con la presencia de nuestro amigo el veloz Tapatío y su esposa. Muchísimas gracias y estoy siempre a sus órdenes para cualquier cosa que pueda humildemente servirles. Buenas tardes. Esto es Lucha Libre y algo más. Digámoslo. Vamos. Esto es. Y esto es Lucha Libre y algo más. Rafael, creo que es muy oportuno, después de esta entrevista con Quique Bremerman, analizar la preparación de los comunicadores de nuevo cuño. Instarlos a que se preparen académicamente para trabajar detrás de un micrófono, ya sea en radio, en televisión y hasta en las redes sociales. No es suficiente plagiar material de otros o usurpar profesiones jugando al comunicador. Aprovechen su tiempo, aprovechen su juventud y serán un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. Bueno, Raicy, hay tanta tela que cortar, pero lamentablemente se nos terminó el espacio. Y tenemos que decir hasta la próxima. Sintonícenos todos los miércoles a las 19 horas centro, 9 de la noche Caribe, y los domingos a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe, por este mismo canal. Así que será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted nos lo permiten. Bye bye. Hasta la próxima. Esto fue Lucha Libre y algo más. Lo invitamos a sintonizarnos la próxima semana por este mismo canal a la misma hora. Con las estrellas de las diferentes épocas que escribieron su nombre con letras de oro. En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raicy Senois. Nos vemos la próxima semana para que usted sea testigo de la historia.